Muy buenos días a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar con ustedes en estos momentos de reflexión que el Señor nos ha permitido recibir. Este primer tema, como ya les anunciaron, tratará de el cristiano en la pandemia, efectos, daños, enfermedades del alma. Voy a comenzar con una lectura de la palabra donde tenga bien llevarnos el Espíritu. Y les leo a ustedes de la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, desde el versículo 1. Dice: ¿comenzamos de nuevo a recomendarnos? ¿O es que como algunos necesitamos presentaros cartas de recomendación o pedirlas? Vosotros sois nuestra carta, escrita en vuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Evidentemente sois una carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Esta es la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo, no que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata más, el Espíritu da vida. Que si el ministerio de la muerte, grabado con letras sobre tablas de piedra, resultó glorioso hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés, a causa del resplandor de su rostro, aunque pasajero, cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu. Pues si el ministerio de la condenación fue glorioso, con mucha más razón lo será el ministerio de la justicia. Pues en este aspecto, lo que era glorioso ya no lo es, en comparación de esta gloria sobreeminente. Y si aquello que era pasajero fue glorioso, cuánto más glorioso será lo permanente. Palabra de Dios. Pues para todos nosotros la palabra pandemia significa muchas cosas. Obviamente que hablando desde lo natural, pues es un virus, ¿no? que se propaga por toda la tierra y por eso tiene el nombre de pandemia. Pero cuando nosotros pensamos en cada uno tiene una pandemia diferente, una historia diferente de la pandemia. Alguna envuelve momentos muy trágicos, otra prácticamente parece ser que pasan invictos, ¿no? Hasta el momento, porque esto no sabemos cuándo terminará, solo Dios sabe, pero cada uno tiene una experiencia personal con la pandemia y por eso uno no pudiera describir en forma uniforme, universal, lo que la pandemia significa a nivel humano y mucho menos a nivel espiritual. Pero hay una cosa importante que yo pienso que debemos contemplar, y es primero, las consecuencias de la pandemia para el pueblo de Dios son consecuencias espirituales, porque las físicas pues son obvias, ¿no? La pandemia trae consecuencias físicas, trae enfermedades mentales, emocionales, trae la muerte, muchas cosas que son naturales. Pero en este tema tratamos todo lo que es espiritual, porque lo demás pues lo dejaríamos a la ciencia que lo trate, pero la parte espiritual sería la que trataremos, porque de eso se trata todo este retiro, de entrar en el Espíritu. Y cuando contemplamos todos estos eventos de la pandemia desde el Espíritu, tenemos dos opciones. Una, entramos a la pandemia con una mentalidad meramente humana, meramente científica, meramente de conocimiento humano, o entramos a Dios con la sabiduría de Dios.
Yo personalmente escojo entrar a Dios y entrar con la sabiduría de Dios. Porque lo demás lo respeto porque nosotros estamos en obediencia también a la ciencia humana que Dios nos ha dado. Y por lo tanto no vamos a ser tan ignorantes que no vamos a entender que Dios también nos bendice a través de la medicina, a través de la ciencia y todo lo que Dios permite, ¿no? Eso es parte de nuestra vida. Pero cuando entramos a reflexionar sobre cómo podemos elevarnos a un nivel espiritual para leer la voluntad de Dios que permitió todo esto, entonces nos encontramos en otra dimensión. Una dimensión importante porque desde esa dimensión del espíritu podemos solucionar y sanar y fortalecer muchas áreas de nuestra naturaleza primaria humana que de repente estén golpeadas, que de repente estén afectadas, que pueden estar enfermas, afectando la mente, las emociones, todo. Y entonces desde el espíritu hay mucho más fuerza. Es la fuerza real de Cristo que está en nosotros por el bautismo. Entonces escuchamos a nivel humano muchísimas cosas que al final terminan convirtiéndose casi en obsesivas, como conspiraciones ya. Y esto entristece mucho a Dios seguramente, porque Él no quiere que su pueblo caiga en esa trampa, ¿no? Porque hay una regla básica espiritual en el pueblo de Dios que no se puede nunca perder de vista, y es: nada se mueve sin la voluntad de Dios. Nada, absolutamente nada. Entonces, pandemia, sí, muy bien. Vamos a buscar quién la creó, la pandemia, si fueron los chinos, los americanos, los ingleses, o quién sabe qué. Pues eso sería un poco primitivo, ¿no? Porque eso es para gente que no tiene a Dios, gente meramente del mundo, porque nosotros lo que hacemos es elevar los ojos al cielo y pedirle al Señor luz para que Él nos ilustre de qué está haciendo y por qué permitió eso. Yo creo que no es ningún secreto para nosotros entender que el mundo está muy mal. ¿Y quién puede negarlo, no? Si usted tiene algún sentido espiritual de la vida, sabe que la humanidad se perdió. De repente usted no se perdió, pero la humanidad se perdió. Para que uno encuentre hoy que una familia tiene un hijo de 10 años y el hijo se siente que es tigre y entonces ya es un tigre. Le mandan a injertar orejas de tigre, le dan comida de tigre, le compran jaula y lo visten como tigre. Y esto no estoy exagerando, eso es verdad. Los transespecies. Entonces, y eso es un pequeño ejemplo de cómo estamos. Entonces, obviamente que esto no puede seguir así. Y Dios tiene un plan que es la economía de la salvación y quiere que todos nos salvemos. Entonces, en un momento dado, dentro de su plan, Él toma medidas muy rigurosas para tratar de rescatar más almas. La pandemia puede causar un efecto espiritual en mucha gente, pero cuando usted mira a la humanidad y le dan la oportunidad de salir de casa y entrar en una luz verde de la pandemia, se desbocan todos al mismo pecado en que estaban, y peor, es como soltar bestias a la calle otra vez, ¿no? Y esto demuestra que el cambio por las campanadas de Dios es muy poco, y esto nos recuerda el diluvio, Sodoma y Gomorra, todos los imperios que Dios demolió y que nadie oyó, solamente un puñado de gente oyó a Dios. Miren que el diluvio saca 8 personas, luego Sodoma y Gomorra, un puñado que salió con Lot, su familia, ni siquiera su esposa lo logró, y así es el volumen de recepción que hay a las llamadas de Dios. Por eso, nosotros que estamos aquí hoy, viviendo, como dice San Pablo, el día que se apellida de hoy, somos responsables de profundizar nuestra vida con relación a lo que estamos viviendo, y no simplemente tomarlo como una plaga que llegó y que ya se va y que vamos a volver a la normalidad y todo. Esperemos que sea así, ¿no? Pero de todas maneras, no se trata de venir acá con un mensaje de terror, ni tampoco
nosotros abrazar toda clase de teorías y conspiraciones, pero sí se trata de espiritualizar este momento para que podamos acercarnos más a Dios y entender lo que Dios quiere de nosotros. Y obviamente que sabemos que la regla infalible de Dios sobre lo que quiere de nosotros es nuestra santidad, porque de qué otra forma entraremos al cielo. Tenemos que santificarnos, y todo esto que Él hace es para apretarnos, para moldearnos, para empujarnos hacia la luz. Eso es lo que hace, para que soltemos el hueso en el que estamos mordiendo en este mundo, y que nos demos cuenta que ese hueso está envenenado, ¿no? Ustedes se dan cuenta que si usted tiene un perro y hay un hueso envenenado y el perro se va hacia el hueso, si usted trata de quitárselo, lo muerde, porque el perro no le importa que esté envenenado, no sabe, y lo que le importa es que ese hueso lo quiere comer, ¿no? Y así es el ser humano con el pecado. Está mordiendo un hueso envenenado y vaya, trate de quitárselo, lo muerde. La prueba está que entre más grave el pecado, más agresivo el pecador, si usted trata de quitarle el pecado. Entonces, la pandemia despierta en el hombre necesariamente muchas cosas, porque si está bautizado, y esta es una campana de Dios para la humanidad, esa campana le suena a todo el mundo. Ahora, la mayoría de la gente que vive en pecado oye la campana, pero se hace el loco, no quiere hacer lo que la campana le indica, no lo quiere hacer. Por lo tanto, se rebela, se frustra, se angustia y se corrompe. Entonces, mucha gente durante la pandemia se ha corrompido en vez de purificarse. La mayoría de la gente no se ha santificado, se ha corrompido. O sea, han entrado más en los vicios, han entrado más en la desesperación por volver a tener lo que tenían. Es como encerrar bestias, ¿no? Están así revolcándose donde están encerrados, esperando que los suelten, ¿no? Y nada más, y no pasa nada más. Es como encerrar animales, ¿no? Pero Dios quiere que en ningún momento nosotros nos vamos a sentir mejor que nadie, y tampoco más espirituales ni más santos, no faltaría más. Eso no es lo que Dios quiere, y no es lo que buscamos con esta reflexión, de sentirse uno mejor que nadie. Por el contrario, entre más angustia hay por la cantidad de gente sorda, ciega y muda al llamado del Espíritu, más presión sobre nosotros que tenemos luz y que vemos dónde está el mal y qué es lo que Dios está diciendo. Entonces eso nos hace responsables de los que no saben o los que lo ignoran, ¿no? Así de que tenemos más presión sobre nosotros. Si uno quisiera simplificar lo que es la campana que nos está sonando con la pandemia, uno diría: Dios nos está recordando a nosotros como pueblo de Dios que somos responsables de toda la gente que no quiere obedecer la campana. Somos responsables. ¿Y cómo? Pues somos responsables hasta el punto que eso nos indica el nivel de purificación al que debemos elevarnos. No podemos seguir viviendo la vida simplemente a nivel personal como lo hemos hecho por la familia, los amigos y la gente que Dios confió para nosotros. Nos toca abrir el corazón y abarcar mucho más territorio del que normalmente abarcábamos, porque la iglesia está en una emergencia, Dios está en una emergencia por las almas. Ustedes saben, somos 8 billones más o menos de personas en el mundo, nunca ha habido una población tan grande, y por lo tanto un gran porcentaje de esa población no está con Dios. Entonces, obviamente que si vemos cómo camina Dios con la historia humana, vemos que un puñado de gente fue escogida a través de Abraham para ser aquellos que prepararon la encarnación del Mesías, el más grande regalo para la humanidad. Y era un puñado de gente que preparó ese milagro, y vivieron batallas por muchos siglos preparando esa sangre,
purificando esa humanidad que está perdida en la concupiscencia de la carne y todo lo que causa el pecado original, y los tiene que limpiar, formar, moldear. Les diseñó hasta su comida, todo lo que tenían que hacer, con quién se debían casar, a qué hora se levantaban o se acostaban, cuánto caminaban en un día. Todo eso se los midió, todo eso lo estableció con la ley mosaica, la ley de Moisés. Y por eso cuando entendemos lo que hace Dios con la humanidad para completar su plan, nos damos cuenta que en la nueva creación en Jesucristo, la nueva alianza, que somos nosotros que estamos acá, el Señor prepara nuestro corazón para que estemos listos para la segunda venida del Señor y hagamos lo que tenemos que hacer durante nuestra vida temporal para que sigamos construyendo ese edificio espiritual que esté preparado para la parucía. Eso no necesariamente quiere decir que nuestras generaciones presentes van a estar físicamente en la parucía, pero des en cuenta que el pueblo hebreo, desde Abraham, pasaron muchas generaciones en disciplina y formación antes de que se encarnara el Mesías. Pero todas estas generaciones fueron parte de una construcción y son parte de esa construcción. Nosotros, sin importar cuándo regresa Jesús, a nosotros aquí presentes nos toca colocar nuestro grano de arena en ese edificio para preparar la parucía. Y esta pandemia es un ejemplo de las batallas que tenemos que vivir para ser moldeados y formados por Dios. Miren que vivimos en un planeta que obviamente sabemos por razones ecológicas que la humanidad ha violentado la naturaleza y la naturaleza reacciona, que de por sí, como dice San Pablo, la creación entera se revuelca en dolores de parto esperando su libertad, porque también cayó en el pecado original. Entonces de por sí la naturaleza está reaccionando todo el tiempo. Tenemos volcanes, tsunamis, tormentas, lo que quiera, y seguirán hasta que regrese Jesús. Pero de todas maneras, dándonos cuenta de que hay tanta situación en la vida temporal que amenaza nuestra mortalidad, Dios puede cambiar las cosas cuando Él quiere, pero no, Él permite que de entre los elementos cambiantes y amenazantes de nuestra vida temporal, nosotros nos vamos formando y preparando para entrar al mundo espiritual. Entonces, Él necesariamente no cambia las cosas, necesariamente después de que entre una pandemia no la va a cambiar simplemente, ¿sí? Él la deja, y quién sabe cuánto tiempo. Y un ejemplo, entrando ya a lo que es batalla espiritual, tenemos que contemplar un elemento vital, y es este. Satanás es el acusador, y también es el carcelero. Ustedes saben que esta es una prisión, la vida temporal. Es la prisión de la muerte, porque estamos todos sentenciados a muerte, somos reos, que llevamos una lápida colgando de la espalda. Lo único que no tiene es la fecha, porque solo Dios la conoce, que ni el diablo la conoce, a no ser de que estemos en pecado mortal y Él puede disponer de nuestra vida física. Pero de lo contrario, si somos de Dios y caminamos con Dios, lo único que no tiene la lápida que llevamos es la fecha, pero lo demás la tiene, la sentencia está. Entonces, el diablo, que es el carcelero y el acusador, por cada recorrido que hacemos en gracia de Dios hacia Dios, nos pone una prueba. Y también la humanidad en sí entera, a medida que va entrando en el pecado y va cayendo más bajo y más bajo, más poder se le da al diablo. ¿Y qué hace el diablo? Se presenta ante Dios y dice: mira, esos todos son míos, mira hasta dónde llegaron, ahorita voy a zarandearlos. Y entonces Dios le da permiso. Eso sería un ejemplo de la pandemia. La pandemia puede haber sido el diablo que llegó a acusar a la humanidad y decir: cayeron, mire dónde están, ahorita llegó el tiempo de zarandear, y ahí viene la pandemia. Y obviamente el diablo puede traer la pandemia a través de cualquier loco, a través de cualquier maniático que haya, a través de cualquier grupo que tenga intereses particulares, porque el mundo está en manos del diablo. El Señor mismo nos dijo:
Satanás es el príncipe de este mundo. San Juan dice, el mundo entero está en manos del diablo. Entonces, si hay una pandemia, pues el diablo está manejando este mundo. O sea, si hubo pandemia, Dios la permitió. Pero ¿quién pidió permiso? Pues el diablo pidió permiso para darnos duro con esa pandemia, porque seguramente le dijo a Dios, les trae la pandemia y nadie va a poner atención. Ahí van a estar como animales encerrados y suéltelos y salen a morirse o lo que sea y no les importa. Y no les va a importar la pandemia. Y van a inventarse quién sabe cuántas cosas. Y así fue. Eso es. ¿Cuántas personas han pasado la prueba de la pandemia? Muy pocas. La mayoría están entretenidos buscando el culpable. Eso es lo que están haciendo. Que fue Bill Gates, que fue el orden mundial que hay, que fue no sé quién, que fueron los chinos, que fue esto, y nunca están diciendo ¿qué querrá Dios? ¿Por qué lo permitió? Eso no se oye. Y estoy hablando de gente muy importante en la jerarquía de la iglesia. Usted ve a veces un obispo hablando de un orden mundial, hablando de las conspiraciones de estos magnates del mundo, que son los que están planeando disminuir la población mundial, de la marca de la bestia, y todas estas cosas de las que se ocupa la gente que es meramente carnal, que es simplemente gente terrenal, que solamente se ha alimentado de leche, que nunca ha comido el alimento sólido espiritual, como lo llama San Pablo, y por eso hablan así. Por eso están metidos en eso, buscando en la tierra los efectos de los castigos y las situaciones tan graves como una pandemia, y buscan entre los seres humanos a ver dónde encuentran al culpable. Eso es extremadamente bajo, ¿no? Ignorante espiritualmente hablando. Entonces, este es el diablo que le está dando autoridad a la sabiduría humana de aquellos que entre más inteligentes, más estructurados, más preparados, más fácil caen en las manos del diablo por la soberbia. ¿Y por qué? Porque así sea muy obispo, muy sacerdote, muy laico, famoso y conocido en todo sentido, si su sabiduría humana no tiene espíritu, es del diablo, el diablo lo toma. Y toda su sabiduría humana se la voltea. Y entonces lo convierte en un instrumento de confusión. Y salen con todos los argumentos científicos para probar cualquier conspiración. Miren, yo pongo un ejemplo clásico. Hay un culto muy grave, que es del anticristo, que se llama los testigos de Jehová. Ese es un culto del anticristo. San Juan dice, todo el que niega que Jesús es el Señor es un anticristo. Cuando usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿Jesús es Dios? No es Dios para ellos, es un hijo. Dicen, es un hijo, es creado, no es Dios. O sea, es el anticristo. Pero ¿qué sucede? Que este culto es inspirado por un ángel caído de ciencia, o sea, un demonio de ciencia. La gente que lee esas revistas Atalaya y todo eso que ellos hacen, fácilmente quedan tomados por ese espíritu de ciencia, porque es muy inteligente. Y todo lo que usted lee tiene sentido común. Es algo que usted lo entiende desde su inteligencia natural y se lo puede seducir fácilmente a todos sus sentidos. Porque es un ángel caído nada menos, no es cualquiera. Y lo mismo el de los mormones, los cientólogos y todos los cultos de esa naturaleza. Todos son iguales y tienen los mismos espíritus de ciencia caído. Por eso yo le digo a la gente, nunca cometa el error de escuchar a esa gente, porque es precisamente a través del intelecto que se lo toman, y por eso se han llevado tanta gente. Y una vez que se lo llevan, ya se le tomaron la mente. Nadie les puede quitar ese programa, hasta el punto que se ha descubierto que es más fácil exorcizar un sacerdote satánico que se consagró al diablo que desprogramar un testigo de Jehová o un mormón o un cientólogo, porque se les mete en la mente y se les toma la mente de una forma tal que ni el exorcismo más increíble puede lograr eso así nomás. Se demoran años desprogramándolos. Entonces,
Con esto lo que quiero decir es lo siguiente: la ciencia humana tiene dos avenidas con relación a Dios. Una es ateísta y la otra es cristiana, por decir así, o cree en Dios, porque también hay judíos y musulmanes que son gente buena y religiosa, como estos científicos turcos nacidos en Alemania, que son los que crearon la vacuna de Pfizer, que son biotech se llaman, y son gente musulmana. Nadie los publicó, nadie dijo nada de ellos, nadie dice quiénes son, pero son personas que están en la ciencia, pero están en la ciencia y son personas diferentes al ateísmo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que toda esta información que brota en la pandemia está manejada por la ciencia humana, el conocimiento humano, la inteligencia humana. De eso hay muy poco que esté con Dios. Ustedes saben la diferencia que hay entre un psiquiatra que sea comprometido con Dios y un psiquiatra ateo. Son dos mundos aparte. El psiquiatra ateo nunca le leerá su vida desde el espíritu, sino netamente desde la química de su organismo, las reacciones de su sistema nervioso y quién sabe qué. Todo biológico, todo físico, nada que ver con su alma, nada. Lo cual, dentro de el contorno de todo lo que significa la ciencia humana para aliviar las enfermedades mentales o nerviosas, como sea, eso está bien, es válido porque la ciencia tiene su sentido y Dios nos la ha dado. Pero la diferencia es que cuando se tiene espíritu encima de la ciencia está en la plenitud. Cuando no se tiene espíritu, la ciencia está limitada. Un ejemplo: yo tenía un ministerio en California con un sacerdote exorcista que ya cuando lo conocí era muy anciano y se murió muy pronto, pero íbamos a hospitales psiquiátricos donde había gente encerrada hacía años y diagnosticada con diferentes condiciones, y él buscaba siempre los que estaban en diagnosis de esquizofrenia o algunos tipos de psicosis. ¿Por qué? Porque la mayoría estaban posesos, pero los psiquiatras que los habían diagnosticado no eran espirituales, no tenían nada que ver con Dios y simplemente calificaban sus reacciones y de ahí diagnosticaban. Pero este sacerdote logró sacar mucha gente de esos hospitales y sanarlas porque los exorcizó. Entonces esa es la diferencia, ¿cierto?, entre el psiquiatra como un ateo y el psiquiatra de Dios, ¿no? Entonces hoy, cuando miramos la pandemia, encontramos el obispo que no es espiritual. Entonces ese obispo está netamente amparado en la ciencia para dar sus opiniones y sus consejos, lo cual es súper peligroso, ¿no? Porque de ahí nacen las conspiraciones y son perfectamente alineadas en una forma súper inteligente, que una persona que no sea espiritual compra todo lo que dicen, porque tiene sentido de inteligencia, como los testigos de Jehová, igual. Entonces el demonio ha utilizado mucho obispo, sacerdote, laicos, con credenciales inmensas. Entonces ya dicen, no, pero si vieras lo inteligente que es, las credenciales que tiene, lo que dice, entonces eso es suficiente para comprarle todo lo que dicen. Y resulta que la gran mayoría de todo lo que circula hoy dentro de la Iglesia Católica en Internet referente a la pandemia está manejado por ángeles caídos, porque los ángeles no quieren que los demonios no quieren que pasemos esta prueba, porque si el pueblo de Dios pasa la prueba, nos fortalecemos más, y eso no le conviene al demonio, porque él fue el que pidió la prueba para tumbarnos, no para edificarnos, no para fortalecernos, porque él está, como él es el gran envidioso y el chismoso, el murmurador, él dice, ahí estos, yo les pongo la prueba de la pandemia y todos caen, ahí nadie la pasa, ¿no? Y eso es lo que está diciendo él al frente de nosotros. Entonces, si yo me paso la prueba, yo soy una competencia terrible contra el demonio, porque entonces yo voy a tener más luz, más fuerza, porque eso es lo que hacen las pruebas.
Cuando pasa la prueba, el que la pase sale fuerte, más fuerte. Eso es. ¿Y cómo hace uno para pasar la prueba? Le toca cerrarle los oídos a toda la basura que el diablo está inventando con la misma gente de la iglesia, ¿sí? Y son gente importante de la iglesia. Pero ¿qué sucede? Esa gente no es espiritual. Seguramente que ustedes han conocido sacerdotes y obispos que no son espirituales, que son gente sin amor, sin caridad, escépticos a todo lo sobrenatural, hasta el punto que muchos ni creen que hay diablo, ni infierno, ni pecado, nada. A veces llega uno a conversarse con un cura y dice, ay, usted tampoco sea así de radical, Dios lo ama así como está, Él sabe que somos pecadores, váyase en paz, no piense más en eso, viva su vida, disfrútela. Claro, seguramente ese sacerdote está podrido en peores pecados que uno, y le estorba el penitente, le estorba el que tiene conciencia y se la quiere apagar. Eso es normal, ¿no? Lo que sucede. Ahora, con esto no estamos condenándolos a ellos, ni sintiéndonos mejores que ellos, pero estamos abriendo la conciencia para darnos cuenta qué es lo que manejamos dentro de nuestra vida espiritual en la iglesia. Manejamos estos elementos. Y de la misma manera, estamos escuchando todas estas barbaridades de gente tan educada y tan preparada, creyendo en todas estas conspiraciones tan ridículas. Usted no se imagina la cantidad de gente que han matado por eso, la cantidad de muertos que hay por culpa de estas conspiraciones. Es horrible, horrible. Yo todos los días los denuncio por todo el mundo donde voy, porque esto es absurdo y sé que es el demonio. Y además sé que entre menos espiritual una persona, más compra todas esas tonterías. Yo voy a veces a lugares muy humildes, comunidades súper humildes, y me doy cuenta que ninguna de esas personas ha caído en ninguna de esas conspiraciones. Ni siquiera saben qué son esos, ni siquiera escuchan nada de eso, nunca han buscado información de nada y han hecho lo que el Espíritu les ha sembrado en el corazón. Y todos han hecho lo correcto, todos han hecho lo correcto. En cambio, toda esta gente inteligente de la iglesia, tan preparada, muchos han caído en la trampa y se han dejado encadenar por las mentiras y las conspiraciones. Entonces, el diablo se ha tomado, por ejemplo, el ministerio Provida, se lo ha tomado. Y les aseguro que al terminar todo esto, si es que termina, porque uno nunca sabe esto cómo se va a desarrollar, solo Dios sabe. Él es el que sabe qué es lo que está haciendo. Nosotros qué vamos a saber, ¿no? Pero supongamos que llega un tiempo en que esta pandemia pasa y se regresa no a la vida normal, porque yo creo que esto nunca va a regresar a lo que conocíamos antes, pero pasamos a un momento que es diferente a este, con menos emergencia sanitaria, pero supongamos que todo eso pase, entonces el hombre encuentra en todo esto una solución muy práctica, y es que sabe quién tomó una buena decisión y quién tomó una mala decisión. En el momento hay mucha gente confundida que tiene pruebas adversas por las mismas conspiraciones que le dicen, mire todos los que murieron allá, mire todo lo que pasó acá, y le están mostrando toda clase de imágenes para comprobar sus conspiraciones. Entonces hay mucha confusión, pero cuando el polvo se asiente, cuando ya no haya más polvo en el aire y la gente pueda mirar, se van a dar cuenta quién caminaba recto con eso y quién se dejó engañar. Es muy fácil, el tiempo lo dice todo, pero lo importante es navegar espiritualmente y buscar cómo espiritualizarnos más para que nadie nos engañe. Entonces, lo que yo siempre digo con relación a esto y lo que he hecho yo desde el día 1 de esta pandemia es: nunca me he conectado con nada que tenga que ver con todas estas conspiraciones. Y la gente dice, pero ¿cómo no se va a enterar? ¿Pero cómo no va a saber? ¿Pero cómo? No necesito. ¿Sí? Yo tengo al mejor médico en el Santísimo, allá es donde yo me voy a orar y Él coloca en mi corazón lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que hago, eso es lo que hago. Y así lo he hecho y lo seguiré haciendo, porque ahí es donde está la verdad. Y por ahí me voy. Ahora,
Con esto no voy a decir que yo me voy al Santísimo del Señor, me va a decir que salga a decirle a la gente que tome hierbabuena para que se alivie el COVID, ¿no? Porque ese tipo de locuras yo no voy a hacer, como tanta gente lo hace. Cómase 3 huevos en ayunas y luego tómese un whisky antes de acostarse y así fortalece su sistema inmune. No, pues no, sino que es entrar al Santísimo, hablar con Dios y permitir que Él le llene el corazón. Yo en ningún momento he necesitado ninguna de esa información. Y es más, hoy yo puedo decir lo siguiente: cuando escucho a la gente que habla conmigo por donde yo paso y las consultas que me hacen, solo me doy cuenta de algo. En la iglesia, a raíz de esta pandemia, se formaron muchas sectas, que son sectas ya. La secta de los antivacuna, la secta de los pro vacuna, la secta de los antipapa, la secta de los propapa, la secta de los novus ordos y la secta de la misa tridentina. Todo eso son sectas y se odian entre sí, se persiguen. Y si usted no está de acuerdo con lo que yo pienso, usted es mi enemigo y usted está endemoniado. Han sacado oraciones para liberar a la gente que se vacunó. Yo pienso que nosotros debemos tener coherencia en lo que hacemos, mucha coherencia. No se trata de si usted se vacuna o no, esa es su decisión personal. Nadie se puede meter en eso. Es como decir que usted se lava los dientes o no, eso es problema suyo. Quiere que se le pudran, no se los lave, eso es problema suyo, ¿no? Eso nadie se puede meter en eso. Vaya, lávese los dientes. Y dice, pues vaya usted con su propia vida, porque yo los lavo cuando quiero. Y esto es lo mismo. Es su higiene, es su salud, usted puede hacer lo que quiera. Y nadie tiene por qué decirle nada, si lo hizo o no lo hizo. Por eso se forman esas sectas, porque quieren imponer en los demás su voluntad. Y eso está mal, eso no viene de Dios. Lo que viene de Dios es el respeto de los unos por los otros. Y uno no puede interferir en la vida de los demás en ninguna forma. Cada uno tiene sus razones. Yo lo que le digo a la gente es esto. Supongamos que usted no se vacuna por cualquier razón. Mi recomendación es esta: que no vaya a hacer eso simplemente por las conspiraciones que leyó, porque ahí sí está equivocado. Si usted no se vacuna, tiene que ser por algo diferente a una conspiración, porque si lo hace por la conspiración, lo está manejando el demonio. Pero si lo hace porque usted en su corazón y en oración, el Señor le da esa fuerza para decir, no me vacuno. Sí, está bien, es válido, porque es el Espíritu hablando a través de su corazón. Eso es 100% válido. Eso nadie lo puede negar. Pero si usted no se va a vacunar porque el barandolino le dijo, porque el otro loco de por allá le dijo, porque la otra loca quién sabe de dónde le dijo, porque tienen credenciales tan importantes y son científicos tan importantes, entonces ahí sí usted está en manos del acusador, está en manos del diablo, simplemente, ¿no? Y con esto no estoy negando la ciencia, porque mucha gente me acusaría, ay, entonces la ciencia no vale nada, entonces lo que la gente ha descubierto y lo que han estudiado no vale nada. Pues lo que pasa es que esta no es una reflexión científica. Yo estoy hablando desde el espíritu, y el lenguaje espiritual es muy diferente al lenguaje natural. Entonces yo estoy hablando de batalla espiritual, de eso estoy hablando yo. Mucha gente no entendería eso porque no son espirituales y nunca han tenido un lenguaje espiritual, y son católicos y son a veces jerarcas de la iglesia y no entienden este lenguaje. Además lo odian porque lo encuentran incoherente. Pero la realidad es que si nosotros no miramos lo que estamos viviendo en el mundo hoy desde el Espíritu, vamos a caer en manos de los ángeles caídos. ¿Ustedes saben lo astuto que es un demonio de ciencia? ¿Se lo pueden imaginar ustedes? Eso está por encima de lo que nos podamos imaginar. Primero, no podemos olvidarnos que los espíritus son cuerpos intelectuales, no son físicos. Por lo tanto, la forma en que se comunican con nosotros es a través de nuestro intelecto, a través de nuestros instintos, sentidos y razón, emociones. A través de eso, ellos entran y hacen sentir que uno es
el autor de esos sentimientos, de esos pensamientos, de esas ideas, de esas visiones. Lo hacen creer y son ellos. Entonces aparece uno siendo un gran mensajero de sus cosas. Miren que eso es lo que hace el Espíritu Santo con sus instrumentos. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios cuando usted tiene su vasija de barro bien preparada y el Señor lo puede usar a usted? ¿Qué hace? Pues Él se toma su intelecto, sus instintos y se expresa a través de usted. Así, igual hacen los ángeles caídos. Entonces por eso encontramos todos estos científicos tan increíblemente inteligentes explicándome a mí esto y explicándome lo otro, y yo me lo compro porque no soy espiritual. Porque soy una persona meramente intelectual, porque soy demasiado carnal, porque nunca he digerido alimento sólido, estoy alimentado de leche y no tengo fuerza para defenderme de lo que el Espíritu está haciendo en mi mente, en mi corazón, con su inteligencia. Y esto es el peligro que hay. Y por eso tenemos que estar enterados y estar muy conscientes de lo que estamos haciendo. Mi consejo es: manténgase usted unido a los dos corazones de Jesús y de María. Esos son nuestros refugios. Ustedes oyen hablar hoy de refugios, ¿cierto? Pero ¿qué refugios? Por allá en el monte, guardando comida con sus amigos. Eso no es un refugio. El refugio está en su corazón y tiene que ser con Jesús y María para nosotros como pueblo de Dios. No vamos a huir, no vamos a vivir con miedo, no vamos a tener paranoias y complejos de persecución, sino que vamos a vivir con fe, con fortaleza, con esperanza, y vivir en oración, vivir una vida sacramental, una vida de caridad, de servicio al prójimo en todo lo que podamos, y así llegamos a casa. Uno así llega al cielo, así se santifica, y cerrar los oídos a tanta basura que hay. Haga ayuno de internet por un tiempo para que se dé cuenta la paz que le llega. Si usted ha estado muy metido en la pandemia con toda esta información que hay, todas estas conspiraciones, haga un ensayo, haga un ayuno y ofrézcaselo al Señor, y no entre sino a su comunicación inmediata con familia y su trabajo. De resto, no lea nada por varias semanas y se va a dar cuenta de la paz que le va a llegar a su corazón, y de repente ya va a tener la claridad para saber qué es lo que Dios quiere en su vida y qué es lo que tiene que hacer, porque a lo mejor el diablo lo nubló o la nubló con toda la basura. Y es importante hacer eso, porque entonces nos quitamos de encima todas estas conspiraciones, estas ideas locas, toda esta demencia que hay, que es satánica, viene del diablo. Dios es un Dios de orden, perfectamente de orden. Dios no es desordenado. Por eso, si entramos en el orden de Dios en este momento, sabemos algo con seguridad. La pandemia Dios la permitió. Nadie tiene el poder para lanzarle una pandemia a toda la humanidad entera. ¿Quién creó la humanidad? Dios la creó. Y les aseguro algo: Dios cuida de su creación. Nadie puede jugar con su creación. Todas las guerras, todas las catástrofes en el mundo son una consecuencia del pecado. Todas. Por lo tanto, Dios permite que el diablo cobre sus peajes de acuerdo al ritmo en que va el pecado del hombre. Y entonces hoy tenemos la pandemia. ¿Sí? Es un peaje que el diablo puso y Dios lo permitió. Entonces, ¿en quién nos vamos a concentrar? ¿En el que cobra el peaje o en el que es el proveedor de todo, el dueño de todo, el Señor de todo? Yo personalmente me voy hacia el Señor. Yo no sé ustedes, pero yo no me concentraría en ver si fueron los masones, si es el nuevo orden mundial, si es la marca de la bestia, si es que van a disminuir la población mundial. Yo no me concentraría en esa basura, con el perdón de todos los que crean en eso. Yo no me concentraría en esa basura. Yo más bien me concentraría en Dios, porque Él es el único que puede tomar esas decisiones. Es como la iglesia, las iglesias las cerraron. Y entonces, ¿cuánto inventaron? Es que es el Papa, es que son los obispos, es que se dejaron ganar, es que están al servicio del mundo, esto. Y yo me pregunto,
Si usted como católico tiene la conciencia clara de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Dios y que Dios ha prometido en Jesucristo que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la Iglesia, entonces usted cree siquiera por un segundo que Dios va a permitir que cualquier conspiración en el mundo le cierre su iglesia sin su permiso. ¿Ustedes pueden creer eso por un momento? Entonces, si ustedes creen eso por un momento, es que ustedes no creen que esta es la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor nadie la puede tocar, nadie. Y miren que en el Antiguo Testamento pueden ver ustedes cómo Dios entregaba a su pueblo a la esclavitud de un dios pagano. Y ese dios pagano se llevaba los utensilios del templo, todo se lo llevaba, y los templos los destruían y se llevaban su pueblo prisionero por siglos, a veces 4 siglos. Pero ¿qué pasó? Era un castigo porque el pueblo de Dios se había desviado, ¿no? Entonces ahora, ¿qué sucede con la iglesia, las iglesias cerradas? ¿Quién sabe? Usted tiene que leer bien porque Dios lo permitió. Porque para mí, la lectura que yo le he dado, y no es que esta lectura sea la Biblia, ni sea que Dios me lo reveló, no, esto es humano, pero esta es la lectura que yo les doy. En el pasaje de Jesús con la samaritana, para mí hay una respuesta clara, que es, la samaritana se queja de que los judíos dicen que hay que ir al templo de Jerusalén para adorar a Dios, pero que ellos lo hacen en el pozo de Jacob que se lo dio a sus padres. Entonces Jesús dice, llegará el día en que no adorarán a Dios ni en Jerusalén ni en este pozo, lo adorarán en espíritu y verdad. Y esto nos debe dar a nosotros una idea de lo que es cerrar las iglesias, encerrar la gente, no dejarla salir en una pandemia. Y Dios, ¿qué está pidiendo? Que nosotros entremos a la iglesia del corazón, que es donde no está la iglesia. La mayoría de la gente está en ese templo de ladrillos y van allá, se dan un baño espiritual, calman su conciencia y ya en el atrio están saliendo al mundo otra vez, a hacer lo que hacen en el mundo, y entonces tienen la iglesia de cemento allá, que es donde se descansan como si fueran a yoga o a una terapia, ¿no? Y luego salen de ahí a revolcarse en el mundo otra vez. Entonces el Señor nos empuja así, empujados, a que entremos a la iglesia del corazón. Entonces allá están los primeros desesperados. ¿Cómo se atreven a cerrar las iglesias? Esos son los masones, eso. Claro, porque es que no tienen iglesia en el corazón. Si una persona tuviese espiritualidad, estaría en la casa rezando, y la iglesia está cerrada, pero mi corazón no está cerrado, y el Señor habita en mi corazón, y yo estoy acá, y Señor, tú permitiste que cerraran las iglesias, pues aquí estoy, en la iglesia de mi corazón, hablando contigo, orándote, alabándote. Gloria a ti, Señor, por todo lo que haces y permites en esta vida, porque tú eres un Dios perfecto. Eso es, y todo lo que haces es perfecto, y nada se mueve sin tu voluntad. Por eso sé que lo que está sucediendo es tu voluntad, Señor. Gloria a ti. Y así caminamos con un corazón sano, un corazón en Dios, humildes, sin tener soberbia humana que dice, no, eso no es por ahí. Eso es aquel, eso es aquel, eso es aquel, eso es la marca de la bestia. Ese es el lenguaje de los tontos, con todo respeto. Es el lenguaje de la gente desnutrida espiritualmente. Es de la gente tonta. Mire, la gente espiritual es gente muy sencilla. Lo que le da a uno la espiritualidad es sencillez. Sencillez. Lo hace pequeño, lo tranquiliza, y no está buscando información en ninguna parte, sino que se contenta con lo que Dios ya le dio. Dios nos dio lo más grande de todo, que es su espíritu, ya nos lo dio. Nosotros no somos seres naturales ya, somos seres sobrenaturales, y con ese espíritu nos pueden tirar en el desierto, solos, y allá estaremos con el Espíritu de Dios, y Dios nos dará la forma de sobrevivir, aunque sea comiendo caracoles o quién sabe qué en el desierto. Pero eso es lo que debemos tener claro, ¿no? Porque si no tenemos eso claro, estamos perdidos, y el diablo va a jugar con nosotros,
porque se va a tomar nuestra mente, se va a tomar nuestra soberbia y nos va a inflar, nos va a inflamar todos y nos vamos a unir con una cantidad de dementes que creen fábulas espantosas. San Pablo lo advirtió y dijo: en esos tiempos vendrán a enseñarles fábulas y doctrinas nuevas. Y esto es lo que está sucediendo hoy, doctrinas nuevas. Miren todos estos videntes falsos, todos los escrúpulos que traen sobre la Eucaristía, sobre cómo arrodillarse, cómo pararse, y esta gente seguro que sudan agua bendita, ¿no? Por lo que la forma en que hablan. Pero les cuento una cosa: si nosotros no estamos en humilde obediencia a la iglesia, y si no caminamos recto con nuestra pequeña oración, con nuestra pequeña vida sacramental, nos descarrilamos. Yo pongo como ejemplo clásico en todas estas reflexiones referentes a este tema algo que yo considero muy importante, y es: hay gente en la iglesia que es fundamentalista, ortodoxa, súper conservadora, que termina siendo nada menos que el fariseo de hoy, llena de escrúpulos. Nadie es lo suficientemente santo para ellos. Esos son los que persiguen al Papa, esos son los que persiguen a todo el que no piensa como ellos, esos son los que están metidos en toda clase de conspiraciones. Y tenemos los de la izquierda, que son los liberales, pro aborto, pro LGTB, son hasta comunistas, son feministas, son de todo, y son católicos supuestamente, ¿no? Esos también se descarrilaron. La única forma de caminar con Cristo es siendo cristocéntricos, en el centro de la cruz, con la cruz. El que camina así no se descarrila. El que se va para la derecha o para la izquierda ya se descarriló. Ustedes saben que un tren no puede irse para la derecha o a la izquierda, tiene que ir sobre los rieles. Y los rieles nuestros son la cruz, esos son los rieles. Si usted se sale de esa cruz, se descarriló. Por eso, toda esa gente escrupulosa, fanática, que nunca nadie es santo lo suficiente para ellos, se descarrilaron para la derecha. Los otros de la izquierda que son inmorales, que son hasta comunistas, como dije, esos se descarrilaron para la izquierda, esos no van por los carriles, están mal. Y por eso tenemos que cuidarnos de cómo ir encarrilados. Y la única forma de ir encarrilados es con la absoluta sencillez, la absoluta pequeñez, la absoluta humildad, estar tranquilos y tener fe en el Señor, confianza. Ustedes saben, yo siempre digo esto: ¿alguno de ustedes puede levantar la mano acá y decir que está seguro que mañana está vivo? Pues uno en conciencia nunca lo haría. Hay gente inconsciente, yo he visto que me han levantado la mano en algunos lugares, ¿no? Gente inconsciente, sí, pero si usted es consciente, usted nunca levantaría la mano, jamás, porque usted sabe que esta vida no es suya. Y encima de todo esto se acaba, y se acaba más rápido de lo que usted se imagina. Yo me gasto mi vida diciéndole a la gente: despierten, esto es muy corto, esto se va a acabar. Pero la vida no termina en la tumba, esto sigue, esto continúa, y yo lo he visto con mis propios ojos, y no quiero que nadie muera sin prepararse, porque la vida es una escuela de almas, y estamos en clase, y la clase no termina hasta el último suspiro, y cuando terminamos el último suspiro, entramos en la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia? El examen final. Entramos donde el Divino Maestro dice: vamos a ver cómo le fue, a ver, ¿no? Y ahí viene el examen. Por eso hay que estar preparados para eso. Yo no les recomiendo que entren donde están todos los que no pasaron el grado y a pesar de que se salvaron, les toca volver a empezar de cero a muchos, que es en el purgatorio. Eso no es recomendable. Mucho católico por ignorancia dice: ay, yo creo que todos van al purgatorio. Seguramente yo terminaré en el purgatorio. Si supiera lo que están hablando, cerrarían esa boca, ¿no? Porque no es eso lo que aspiramos, no es eso. Estamos aspirando a entrar a la plenitud de la vida, que es la gloria de Dios. Y el Señor nos dio todo para que lo alcancemos. Lo podemos alcanzar.
Cada uno de nosotros podemos. Tenemos el potencial en nuestro corazón. Y es importantísimo tener la mirada puesta en eso. No se les olvida, vamos para la casa. Mire, cuando usted entierra a un ser querido, si usted es espiritual, usted tiene gozo en su corazón. Porque usted sabe que se fue hacia la luz, si era una persona buena, está con Dios. Dios le da un mejor lugar. Todos vamos para allá. Y todos nos vamos a encontrar, no vamos a estar separados. Los únicos que se separan son los que se condenan, pero la gente que camina con Dios estará unida para siempre. Entonces para nosotros es un gozo despedir los seres queridos, y también es un gozo saber que nosotros también nos vamos a ir. Eso lo tenemos claro, porque no debemos tener nunca el miedo a la muerte. Miren lo que uno tiene por naturaleza. A mí me incomoda mucho ir donde el dentista, ¿cierto? Pero uno debe ir por higiene y por mantener su boca limpia, su boca bien. Entonces, a mí tampoco me gusta la idea de la muerte, porque no sé si me va a doler mucho, no sé cómo va a ser. Pero ya la transición que trae la muerte, eso no me importa, eso no me preocupa. Me preocupa es la parte física de la muerte, porque yo soy físico y uno tiende a tratar de evitar el dolor y la parte difícil de ese momento y todo eso, ¿no? Pero lanzarse al abismo de Dios es una dicha si uno está en paz con Dios, eso sí. Entonces es natural que uno le incomode la idea de la muerte, muy natural. Pero lo que no es natural es que le tenga miedo a la muerte, eso sí no hay que tenerle miedo. Al contrario, uno se prepara para nacer, porque nosotros no nacemos hasta que no morimos. Precisamente esa es la parábola de la semilla, que tiene que ser enterrada y morir y descomponerse para que Dios le dé el cuerpo que le escoge. Entonces, pues eso es lo que quería compartir en este espacio con este tema, y pedirle a Dios que nos dé coherencia. Yo no soy un experto en el tema de la pandemia, porque yo no soy un científico y no me interesa tampoco eso, porque no fue lo que Dios me mandó a hacer. Yo lo único que hago es compartirles a ustedes una reflexión espiritual sobre la pandemia, de acuerdo a lo que el Espíritu pone en mi corazón, y eso es lo que hago, ¿no? Voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes del profeta Amós, en el capítulo 9, desde el versículo 7, y dice: todos los pecadores perecerán. ¿No sois vosotros para mí como hijos de Cusitas o hijos de Israel? Oráculo de Yahvé: ¿no hice subir a Israel del país de Egipto como a los filisteos de Caftor y a los arameos de Quir? He aquí que los ojos del Señor Yahvé están sobre el reino pecador. Voy a exterminarlo de la faz de la tierra, aunque no exterminaré del todo a la casa de Jacob. Oráculo de Yahvé: pues he aquí que doy orden de zarandear a la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea con la criba, sin que ni un grano caiga en tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, estos que dicen: no se acercará, no nos alcanzará la desgracia. Palabra de Dios. Pues esta palabra nos da el ejemplo de que Dios sí zarandea, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta que en este momento nos están zarandeando. Y por eso hay que tener cuidado cómo podemos leer esta zarandeada. Y lo importante es no dejar que ningún ser humano, por inteligente que sea, nos venga a explicar la zarandeada. ¿Ustedes se imaginan que un chino nos zarandeó? ¿O que Bill Gates nos zarandeó? ¿O que quién sabe quién nos zarandeó? Eso es muy ignorante, ¿no? Dios nos zarandeó. Eso sí que tiene sabiduría. Dios nos zarandeó, porque nada se mueve sin su voluntad. Amén. Amo la tua bellezza che mi sorride nei miei fratelli, amo la tenerezza
bellezza che mi circonda di